al Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Les pido un favor si podemos silenciar los celulares, les agradecería. Como ustedes saben, muchos nos conocen y muchos son socios, el Centro de Oficiales es una entidad mutualista fundada un 6 de diciembre del año 1924. Es decir, que estamos a días de cumplir nuestros primeros 100 años. El objetivo de esta mutual es ejercer la representatividad de los oficiales retirados de las tres Fuerzas Armadas. Patria y unión es nuestro lema, y yo soy su presidente, el brigadier retirado, veterano de la Guerra de Malvinas, Gustavo Enrique Herrera. Me pidieron que sea breve, pero ustedes comprenderán, algo de propaganda tenemos que hacer. Entre las finalidades del Centro de Oficiales es la de hacer socios. Esto figura en el estatuto. Así que no quiero dejar pasar la oportunidad que todos aquellos que comulguen con nosotros, que tengamos los mismos ideales, acérquense al Centro de Oficiales, que van a ser muy bien recibidos. Prueba de ello son la actividad que tuvimos este año. 40 conferencias de Fundación de Historia, presentaciones de libros, diferentes charlas. Bueno, las actividades superaron los 100 eventos. Yo creo, no sé si debe existir alguna otra entidad que tenga digamos, nuestra dinámica cultural. Contamos con 29 actividades fijas del Centro de Oficiales. A esto me quiero referir que si se hacen socios no se van a ver. Terminada la parte de la propaganda, tenemos el alto honor de tener al teniente coronel, veterano de la guerra contra el terrorismo, veterano de la Guerra de Operación de Independencia, paracaidista, comando, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, de la cual fue profesor, autor de varios libros, Condiciones Revolucionarias para la Lucha Armada, Enemigos, y este libro, el último, el tercero, Los soldados miran al cielo, fue presentado acá en nuestra casa. Socio antiguo del COFA, tuvimos la precaución y la delicadeza de no poner viejo socio del COFA, así que socio antiguo del COFA, es nuestro modelo de veterano de guerra. En realidad tendría que haber empezado por lo que voy a decir ahora, y esto hubiese resumido toda la presentación del teniente coronel. Tiene la condecoración al heroico valor en combate y herido en combate. Señor teniente coronel, el auditorio está a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. El tema de hoy es la guerra revolucionaria. Se ha planteado una controversia en la Argentina si hubo o no hubo una guerra revolucionaria referida a la violencia de los años 70. El tema no es menor porque la afirmación o la negación de esa guerra revolucionaria nos lleva a dos carriles totalmente diferentes, ¿no? O una historia sobre la violencia de los 70 o una historia tergiversada de la violencia de los 70 que ha sido llamada el relato. Hay antecedentes sobre declaraciones al respecto. El tribunal que juzgó a las juntas militares en 1985 dijo que el terrorismo que hubo en la Argentina, por su grado de su capacidad ofensiva, su extensión y su intensidad, provocaron una verdadera guerra revolucionaria. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, creado en 1965, en su quinto congreso en 1970, creó el Ejército Revolucionario del Pueblo, en realidad el embrión del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y cuando creó ese ejército dijo: la guerra revolucionaria en la Argentina ha combatido. No tiene sentido preguntarnos en qué lugar vamos a combatir cuando tenemos más de medio partido en la clandestinidad y combatiendo. Montoneros
Al mismo tiempo, 1970, Montonero hace su carta de presentación también en el mismo año, asesinando al teniente general Aramburu, ¿no? Prácticamente eso es una declaración de guerra, pero la declaración de guerra está hecha en forma manuscrita también. Y la otra opinión, son muchas, pero una de ellas es la del general Balsa, que la dio en plena campaña electoral. En plena campaña electoral, el general Balsa sale de un salón y viene corriendo un periodista y le hace una sola pregunta: general, ¿hubo acá una guerra revolucionaria? Y él dice: no, con respecto a la violencia de los 70, la violencia de los 70 no se puede comparar con la guerra de Malvinas. Ahí obviamente se equivocó, porque la guerra revolucionaria tiene características que no tienen nada que ver con la guerra clásica, con lo cual no puede haber una comparación. Pero corrigió eso, o alguien le dijo que lo corrija, porque no pasaron muchos días y nuevamente un periodista le hace una sola pregunta, la misma: señor general, ¿hubo acá una guerra revolucionaria? Y él contestó: en el siglo XX yo conozco una sola guerra, la guerra de Malvinas, en la cual participé. Y ya asumido el nuevo presidente, va más lejos y dice lo siguiente en un artículo que en nada contribuye a la pacificación nacional, que es lo que nosotros en definitiva queremos, todos los argentinos. Y dijo: sobre los crímenes cometidos por la guerrilla yo ya he hablado. Sí, seguramente, pero no salió en ningún medio de comunicación ni tuvo difusión. Lo habrá hablado en un círculo pequeño. Voy a hablar de los otros crímenes, los cometidos por las Fuerzas Armadas. Llama la atención de que, siendo él un general que conoce todo el espectro de la violencia de los 70, gran parte de eso, no solamente la connotación puramente política es militar, sino también política, no haya dado una visión general, sino que se refiere a 3 o 4 casos de crímenes muy aberrantes que lo único que conducen es generar el odio y la indignación. Todo eso forma parte del ideario del kirchnerismo, en el cual el general Balsa es un vocero en cuanto a los aspectos militares. Esa es la verdad. Si no, no lo hubieran puesto 2 veces de embajador, no teniendo condiciones para eso, aunque no es el único que es embajador sin condiciones. Pero eso es otro tema que sucede en el nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, esos son 2 placas, ¿no? Vayamos. ¿Qué es una guerra revolucionaria? Pues vamos a hablar de qué es o qué no es una guerra revolucionaria. Es un conflicto armado cuyo objetivo es imponer un régimen político totalmente distinto al existente. Una guerra revolucionaria se puede dar antes de la toma del poder o después de la toma del poder para reafirmarlo. El ejemplo típico de una guerra revolucionaria que vino después de la toma del poder es el de la Revolución Rusa, ¿no? La toma del Palacio de Invierno, que es prácticamente incruenta. Este no es una foto del real, sino es una recreación que hacía el gobierno comunista sobre la toma del Palacio de Invierno, ¿no? Aprovechando la debilidad del gobierno provisional que existía en ese momento, porque el zar cayó en febrero del 17, Lenin ordena en octubre: este es el momento, y toman el poder. Pero viene la guerra civil, famosa guerra civil llamada la de los rusos rojos y la de los rusos blancos, donde los bolcheviques con gran energía y con gran voluntad en poco tiempo logran crear el Ejército Rojo. Ejército Rojo que de alguna forma se estaba ya siendo creado durante la guerra, porque el gobierno provisional, y esto es una característica del socialismo, y sobre todo en la actualidad, el gobierno provisional había creado los soviets de soldados. Los soviets eran una organización tradicional en Rusia, pero no era de soldados, generalmente de campesinos, de diputados, gente que, reafirmando o declarando su sometimiento al zar,
peticionaba o explicaba o proponía, ¿no? Pero el gobierno provisional, cuando sube, crea los soviets de soldados. Estos soviets de soldados cuestionaban las órdenes de los oficiales, el ejército ruso se estaba deshaciendo, los alemanes con un solo ejército, porque los alemanes en la Primera Guerra tuvieron un solo ejército en el frente oriental y la masa lo tuvo frente a Francia. Pero, ¿qué pasa? Ese ejército que tenían en el frente oriental estaba conducido nada menos que por Hindenburg y Ludendorff, que fueron los mejores generales de la Primera Guerra Mundial, tomando en cuenta todos los ejércitos. Y Ludendorff, en una parte de su obra, dice: teníamos que tomar un puente y no sabíamos si lo atacábamos o no lo atacábamos. Si lo atacábamos, ellos que se estaban deshaciendo, porque se había roto la disciplina, a lo mejor se unen. Podemos no atacarlo, aunque no sabemos cuánto vamos a demorar, ¿viste? Así fue. Toda esa gente que desertaba, ¿a dónde se refugiaba? Se refugiaba con los bolcheviques, que eran los que de entrada habían dicho el no a la guerra, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de negar la guerra revolucionaria en la Argentina? Es imponer la tesis de que en la Argentina las organizaciones político-militares eran insignificantes y el pretexto de las Fuerzas Armadas para desatar una cruel represión sobre el pueblo que se oponía a los golpes militares. Todo eso es falso, pero hay que demostrarlo. ¿Cuál es el contenido del relato? El relato tiene una verdad que ha servido como mascarón de proa para detrás de ese relato alinear tergiversaciones, olvidos, ¿no? Y falacias. Esa verdad es los desaparecidos. Los desaparecidos es un hecho que ha golpeado la conciencia del pueblo argentino. Es imposible defender esa metodología y sobre esa verdad vienen las tergiversaciones y las mentiras. ¿Cuál es el éxito del relato? ¿Por qué hasta el día de hoy está vigente? Primero y principal, por un pacto que hubo entre Horacio Berbisky, que estaba de presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización de derechos humanos que es la más poderosa que hay en la Argentina. Le vamos a ver todos los apoyos internacionales que tiene. En ese pacto, Horacio Berbisky se presenta a Néstor Kirchner, que ha asumido la presidencia en una situación de debilidad. ¿Por qué? Asume con el 22% de los votos. Menem no se presenta al balotaje. Si se hubiera presentado, él hubiera ganado por más del 50%. O sea, es un presidente aparentemente débil. Y Néstor Kirchner quiere tener un poder hegemónico, ¿no? Y la impunidad. Berbisky hace el pacto con él. Nosotros lo podemos ayudar a eso, usted lo puede lograr, pero denos a cambio otras cosas. ¿Qué quiere a cambio? El manejo de los derechos humanos. Una historia sobre la violencia de los 70 que sea afín a las organizaciones armadas. El desarme de las Fuerzas Armadas, el acceso a los archivos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, incluso el acceso a los legajos personales. Los legajos personales de los oficiales de las Fuerzas Armadas que intervinieron en la lucha contra la subversión estuvieron en manos del CEP, es decir, estuvieron en manos del terrorismo, porque Berbisky fue el segundo de inteligencia de Montonero. Los otros elementos a los cuales favorecía ese pacto fueron la izquierda en general, las organizaciones, el resto de las organizaciones subversivas, el peronismo, el radicalismo,
la partidocracia en general, parte de la Iglesia Católica y el Foreign Office de Gran Bretaña, representado en la Argentina en la Embajada Británica en la República Argentina, que aporta al CELS. Y eso está en la página del CELS, no es un invento de nadie. Si uno va a la página del CELS y ve todos los aportantes, ahí están. Vemos ahora los aportantes al CELS. Bueno, lo que en este pacto también se habló de cómo comenzar todo este trabajo para, es la placa 10, cómo comenzar este trabajo para que Néstor Kirchner consiga la impunidad y el poder hegemónico y Berbisky todo lo que quiere para la izquierda y la ultraizquierda. Y fundamentalmente era la colonización de la justicia argentina. Desplazar a la corte existente, que lo lograron, poner otra afín y colonizar. Y en eso trabajó el CEL y una organización que en definitiva es sediciosa porque pretende una justicia con jueces que no son imparciales, que se llama justicia legítima. Bueno, ahora, ¿cuáles fueron los principales aportes del CEL? La Fundación Ford, la fundación que maneja Soros, el Fondo de Contribuciones Voluntarias de la Naciones Unidas para la Víctima de la Tortura, el Foreign Office, como dijimos recién, y otras más. A los 3 años de estar Berbisky en el CELS, su presupuesto era de $519.000. En el año 2012 ya era de $2 millones y en el 2014 de $2.600.000. Eso es lo que convierte al CER en una de las organizaciones más importantes. Ahora pasamos rápidamente 3 placas sobre los apoyos que tiene el CER. Yo he nombrado algunos nada más, son 3 placas. Están algunas en negrita, las que son más importantes, pero la mayoría son europeas. Y por supuesto, con todo lo que ofrecía Berbisky a esas organizaciones, yo particularmente, después de todo el tiempo transcurrido, no creo que exista en el mundo de todas las organizaciones llamadas de derechos humanos más del 5% que realmente se dedican a los derechos humanos. Son banderas que se agitan, pero detrás hay otro objetivo, como es el caso de Amnesty Internacional. Amnesty Internacional tiene su sede en Londres, ¿no? Es muy conocida, todo el mundo lo conoce, tiene mucho poderío, hace muchos actos. Cada vez que la Argentina hacía una demanda sobre el tema de Malvinas, inmediatamente, como si fuera un procedimiento operativo normal, un POM, como decimos en el ámbito militar, Amnesty Internacional acusaba a la Argentina de algún tema de derechos humanos, automáticamente. Bueno, ¿por qué razón el peronismo, el radicalismo, la partidocracia, etcétera, le convino el relato y por eso todos ellos apoyaron el relato, con el cual el hombre común solamente podía recibir esa versión? ¿Por qué le conviene el relato al peronismo? ¿Por qué le conviene que toda la culpa caiga en las Fuerzas Armadas? Para ello lavarse las manos de su riñón salió una organización terrorista, Montonero. Perón quiso mandar a los montoneros, no pudo, los montoneros quisieron llevarlo a Perón como líder de un movimiento socialista, no pudieron, terminados enfrentados. Y el primer gran enfrentamiento se produce en la famosa matanza de Ezeiza, donde el peronismo de izquierda y el peronismo ortodoxo te traban en lucha. ¿Qué es el peronismo de izquierda? En definitiva es una contradicción, porque si es peronista, de acuerdo a lo que fue el origen del peronismo, no puede ser de izquierda, porque el peronismo tiene un origen fascista, si se quiere. Tiene que ver con algo que se llama entrismo. ¿Qué es el entrismo? El entrismo es un término que nace en el proceso de la Revolución Rusa. Había partidos revolucionarios
organizaciones revolucionarias y organizaciones reformistas. Los revolucionarios no se iban a pelear, no querían pelearse con los reformistas diciéndole, mire, lo que ustedes pretenden, presentarse frente al zar con una serie de reformas, el zar le va a decir que no, directamente porque tiene el poder absoluto. Acá la única solución es la guerra revolucionaria. Pero para no pelearse con ellos y para no perderlo, porque de última pueden sumarse a su fila, aunque sea como una reserva, entraron en los países, en las agrupaciones reformistas y lo corrieron a la izquierda. Lo mismo se hizo con el peronismo. Se entró en el peronismo y lo empezaron a correr hacia la izquierda y hubo dos peronismos, ¿no? Uno falso, de acuerdo al origen del peronismo, el peronismo de izquierda, y el otro el peronismo ortodoxo. El peronismo también tiene que ocultar de que del mismo peronismo surgió la AAA. Según Joffre, el autor intelectual de la AAA, que era una organización criminal que cuando mataban a un peronista ortodoxo respondían de la misma manera, matando a algún hombre de izquierda, lo creó Perón. El radicalismo también sufrió el entrismo. La coordinadora de jóvenes radicales, o la coordinadora, que es el ala izquierda del radicalismo, en este caso estamos hablando de los partidos mayoritarios que ya no tienen una plataforma ideológica, ya son aparatos electorales que tienen su ala izquierda y su ala derecha y sacan a relucir una u otra según la conveniencia. La coordinadora de jóvenes radicales, o la coordinadora, o parte de ella, es harto sospechosa de haber sido cómplice del ataque a la tablada. Y la sospecha nace porque el jefe del ataque a la tablada, que fue Gorriarán Merlo, antes del ataque se reunió con el ministro del Interior, Cotino Sigla, y con Gil Lavera. ¿Por qué? No se sabe. Y a su vez, el objetivo del ataque a la tablada era no voltearlo a Alfonsín, sino obligarlo a Alfonsín a tomar medidas más radicalizadas, es llevar el gobierno más a la izquierda todavía. La Iglesia Católica sacó hace poco un libro que se llama La verdad nos hará libres. Bueno, no los va a hacer muy libres porque no han dicho toda la verdad, ¿no? ¿Cuáles son las culpas de la Iglesia Católica de la cual se hace cargo a media? De la Iglesia Católica salieron los curas del tercer mundo, algunos que directamente empuñaron las armas. De la Iglesia Católica salieron los teólogos de la liberación. Uno de esos teólogos, muy importante, formado en Roma, fue uno de los fundadores del movimiento Todos por la Patria. El movimiento Todos por la Patria, que fue la organización terrorista que atacó la tablada, no se fundó en la Argentina, se fundó en Nicaragua. ¿Cómo se fundó? Cuando el ERP es derrotado y se van al exilio, hacen su sexto congreso en el Piamonte italiano. Ahí se divide el PRT. Una parte liderada por Arnold Kremer dice, dejemos las armas, tratemos de insertarnos nuevamente a la vida política. La otra parte militarista, liderada por Gorriarán Merlo, se va a Nicaragua y va a participar en la lucha sandinista. La forma en que ellos participaron en la lucha a favor del sandinismo para derrocarlo a Somoza, lo vamos a ver después en esta charla, nos da la pauta de la capacidad que tenía el ERP en la guerra revolucionaria en la Argentina. Y, bueno, ¿qué es la partidocracia? La partidocracia es cualquier sector político cuyos líderes lo único que le interesa es el interés personal, grupal o familiar. Eso es lo que se llama partidocracia. Poder decir quiénes son y quiénes no son, bueno, puede ser un poco difícil o impreciso, pero eso existe en la Argentina y existe en buena medida. Ahora vayamos los hechos. Hay un título que se llama Los hechos. Las etapas de la guerra revolucionaria. Cuando se habla de dividir un momento histórico, siempre hay divergencias. En esta puede haber. En lo que no hay divergencias es en el momento que comienza la guerra revolucionaria. Porque yo hablo de una génesis
y una guerra revolucionaria propiamente dicha. El comienzo de la guerra revolucionaria no admite controversias o discusiones, porque en 1970 el PRT crea el Ejército Revolucionario del Pueblo y dice la guerra revolucionaria ha comenzado. Y Montoneros declara la guerra asesinando a Aramburgo. No hay ninguna duda que ahí comienza la guerra revolucionaria en la Argentina. La génesis, bueno, podemos hablar de 1945, cuando termina la guerra y el mundo tiene dos grandes potencias que no se pueden enfrentar en forma directa por temor al holocausto nuclear, trasladan su lucha a la periferia del mundo. ¿Qué es la periferia del mundo? El Asia pobre, África, que está en un proceso de descolonización, y América Latina. Y ahí luchan para que los gobiernos los gobiernos de África, que se van a independizar, que no van a dejar de ser colonia, pero siguen siendo colonia. Un ejemplo de un país que fue colonia de una potencia y sin embargo el hombre común dice no fuimos colonia, nosotros fuimos colonia de Gran Bretaña, aunque formalmente lo hayamos sido, en un momento lo fuimos. Esa es la verdad. Y Gran Bretaña tuvo mucha influencia y todavía la tiene en la República Argentina. Si no, no estuviera tan interesado y no hubiera participado del pacto, nada más y nada menos que para desarmar a las Fuerzas Armadas Argentinas, que están desarmadas. O sea que ha dejado su huevito de serpiente, ninguna duda. Ahora, para poder comprender este tema, bueno, sobre la guerra revolucionaria hay dos etapas, una parte armada y una parte cultural. Por supuesto, ahí no hay una división clara, eso llega un momento que empieza a disminuir la parte armada y empieza a hacerse más fuerte la parte cultural, que ya vamos a explicar. Vamos a hablar sobre, muy sintéticamente, el marxismo, que es el trasfondo ideológico de quienes quisieron llevar la guerra revolucionaria en la Argentina. El marxismo parte diciendo la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases entre los explotados y los explotadores. En algún momento, algunos hombres empezaron a labrar la tierra, domesticar animales, crearon un factor de producción y tuvieron sobre aquellos que solamente cazaban o pescaban un poderío, porque el día que ellos no cazaban ni pescaban, tenían que trabajar para ese hombre que tenía ese factor de producción, y ahí nace, según el marxismo, la gran desigualdad del hombre, ¿no? Y la explotación del hombre por el hombre. Puede discutirse ese tema, ¿no? Pero a partir de ese momento hay un verdadero encadenamiento y ciertas características del pensamiento marxista que llevaron a lo que llevaron. Nace también la definición del Estado. ¿Qué es el Estado para el marxismo? Es el órgano, es el elemento que, no voy a decir santifica porque no es marxista, es el órgano de opresión de una clase por otra. El órgano de opresión de una clase por otra es el Estado, según el pensamiento marxista. Es el Estado que va a decir, esto es la ley, esto es lo que debe ser, esto es lo que está bien, pero en realidad está apuntalando la explotación. Esa es la definición. La violencia forma parte del pensamiento marxista porque dice que la burguesía, en última instancia, o la clase, mejor dicho, deberíamos hablar de clase explotadora, porque a lo largo de la historia, patricios y plebeyos, hombres libres y esclavos, aristócratas, monárquicos y burgueses, y finalmente burgueses y proletarios. Se va cambiando el nombre, pero siempre es explotadores y explotados. El marxismo dice, el último reducto de la defensa de la burguesía son las Fuerzas Armadas. Luego eso va a cambiar, no totalmente, pero va a cambiar. Y aparte de la violencia, hay dos características en el pensamiento marxista que ha provocado la aceptación de muchas personas
por el marxismo. Primero, el fatalismo, según Marx, el fatalismo del éxito, el fatalismo del triunfo. Fatalmente se va a producir el triunfo de la revolución marxista. Y ese triunfo va a desembocar nada más y nada menos, en una situación, en una clase de sociedad y de vida que es un paraíso terrenal. Un paraíso terrenal sin Dios, pero un paraíso terrenal al fin. La forma de analizar la realidad es dialéctica. Otro contenido del marxismo es el materialismo, que está definido en una frase de Marx que dice: no es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida lo que determina la conciencia. Ahora bien, ¿qué es la vida para Marx? Las condiciones materiales de vida. Y las condiciones materiales de vida son las que condicionan y determinan la forma de gobierno, las leyes, la cultura, la costumbre, la moral. Pero todo eso va cambiando. ¿Por qué? Porque las fuerzas productivas, con sus respectivas relaciones de producción, vamos a ver que sigue, que es un triángulo. Acá vemos cómo ve Marx la sociedad. La base de la sociedad, la infraestructura, es la fuerza productiva y sus respectivas relaciones de producción. Eso es lo que va a mover todo. Determinadas fuerzas productivas van a generar determinadas leyes, determinadas formas de gobierno, determinada cultura, determinada moral. Esto evoluciona dialécticamente. ¿Cómo explican ellos, por ejemplo, la Revolución Francesa? Dicen, ¿en qué se asentaba la monarquía? En una forma productiva agraria, no la de ahora tecnificada. Pero cuando eso empieza a cambiar, porque aparece un auge del comercio y de la industria motorizado por la burguesía, eso entra también a generar nuevas ideas. ¿Cuánto tiempo antes de la Revolución Francesa no estaban ya difundidas las ideas de la burguesía? Obviamente. Hasta que llega un momento en que esa base de la monarquía empieza a temblar y la monarquía fatalmente tiene que caer, y por eso cae. Pero como la burguesía es una clase profundamente transformadora, Marx habla con admiración de la burguesía, a pesar de ser la enemiga o la explotadora de la clase proletaria. Esa ansia de transformar, el afán de lucro, la competencia, va a ir generando nuevos factores de producción que se le van a ir de las manos. Y entonces se va a producir una gran crisis y el colapso del capitalismo, y esa va a ser la condición objetiva para el comienzo de la revolución. A ver si es en la próxima o la anterior. La próxima. La condición objetiva es el colapso del sistema capitalista, que Marx lo dice de la siguiente manera: las relaciones de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desatado con sus conjuros. Es decir, va a llegar a una etapa de desarrollo estos factores que la burguesía ya no lo va a poder dominar, y ahí va a producir su colapso. La condición subjetiva es la organización y la conducción de las grandes masas proletarias. La obra de Lenin tiene dos partes. Una parte donde él explica lo que es el marxismo. Tenía la gran capacidad de tener una masa de obreros delante de él y sin embargo les hacía entender lo que era el pensamiento marxista. Y sobre todo porque Lenin no era un hombre que ocultaba nada. Cuando habla del terror, dice, sí, el terror es un medio perfectamente entendible dentro del conflicto de la guerra revolucionaria, hay que usarlo. Pero eso sí, hago una salvedad. No pongamos a nuestros mejores hombres, a nuestros cuadros, porque nuestros mejores cuadros tienen que estar para la conducción, y sobre todo la conducción del partido que hay que crear, porque no puede haber una revolución si no hay un partido. ¿Y quién es la conducción del partido? Y ahí Lenin dice otra gran verdad.
la conducción del partido es una intelectualidad burguesa. Las teorías revolucionarias, la ideología marxista le llega al obrero a través de una intelectualidad burguesa. Lo que hay que preguntarse ahora, porque Lenin, Stalin, Trotsky pertenecían a una intelectualidad burguesa, Fidel Castro una intelectual burguesa y el Che Guevara también. Habría que pensar si cuando viene la dictadura del proletariado, ¿qué es la dictadura del proletariado? Cuando triunfa la revolución se instaura la dictadura del proletariado, cuyo objetivo es terminar con los últimos vestigios del poder burgués, no fusilando a los burgueses, sino se les quita la propiedad y quedan convertidos en proletarios. Entonces queda mejor dicho, una conducción de la revolución y todos los demás proletarios. Luego, por definición, como el Estado es el órgano de opresión de una clase por otra, como ya no hay más que una clase, desaparece el Estado. Desaparece la dialéctica del mando y de la obediencia. O sea, vivimos un verdadero paraíso. Nadie nos va a mandar. Como ya no estamos explotados, vamos a ser nuevos hombres que vamos a aceptar la igualdad. Es un paraíso terrenal, pero sin Dios. Ese es el gran atractivo. O sea, 4 características del marxismo: materialismo, apelación a la lucha armada y fatalismo del triunfo de la revolución que conduce a un verdadero paraíso terrenal. ¿Cómo no empuñar las armas por un paraíso? Marx, a los que se oponían, mejor dicho, a los que no seguían estas etapas de que primero se tienen que dar las condiciones para la revolución, dijo una famosa frase referida a un hecho que ocurrió en Francia cuando Francia es derrotada por Prusia. Hay un intento llamado la Comuna de París de querer imponer un gobierno marxista en el medio del caos que era Francia. Y Marx sabe que, según sus pensamientos, la revolución no se puede dar, y dijo: valientes hasta la locura quieren tomar el cielo por asalto. Y cada vez que alguien se quiso adelantar, o en el día de hoy alguien se quiere adelantar al proceso revolucionario, se dice que quieren tomar el cielo por asalto. Lo que vamos a ver también, que tal vez no lo vio Marx, es de que en la naturaleza humana, en el fondo de las almas de todo ser humano, en mayor o menor medida y en forma agazapada, está la idea o la intención o el deseo de algún momento poder tomar el cielo por asalto. Es decir, aunque tengamos casi todos los factores en contra, ¿por qué no intentar tocar el cielo? ¿Sí? Y eso es lo que va a suceder incluso con gente. Eso no le ocurre a todo el mundo, pero también a los revolucionarios, y ya lo vamos a ver. Uno de ellos es Lenin, porque Lenin, obviamente, no había un colapso del sistema capitalista y se lanzó la revolución. ¿Por qué? Dijo, bueno, pero hubo una gran crisis. ¿Cuál? La Primera Guerra. Con lo cual, la condición objetiva ya no es tan objetiva, sino es una gran crisis. ¿Cómo medimos si es una gran crisis o no? Ya todo es subjetivo. Seguimos. Después viene Antonio Gramsci. Antonio Gramsci era un joven diputado comunista en Italia. Su opositor era Mussolini. Él va al Congreso de la Tercera Internacional en Rusia y ahí conoce a Stalin, a Trotsky, a Lenin en sus últimos tiempos. Se empapa de toda esa doctrina y vuelve a Italia, es encarcelado y, estando en la cárcel, no escribe una obra. La obra de Gramsci hoy en día es una recopilación por tema de todos los artículos que él escribía. Y esa obra se divide en dos: los cuadernos de la cárcel y las cartas de la cárcel, que son las cartas que manda a su mujer y sus hijos, porque él se casó en Rusia y tuvo 2 hijos, de los cuales uno fue militar de la Unión Soviética. Las obras de él, como él muere en el 37, no salen hasta que no termina la guerra, porque está el fascismo de por medio. Y cuando salen, sí, son recopiladas y empiezan a difundirse. En América Latina
el primer país que editó las obras de Gramsci fue la Argentina. Pero Gramsci tenía una visión distinta a Marx. Gramsci dice, no hay que esperar un cambio en la infraestructura. Y ahí lo vemos. Y divide la superestructura en dos partes, ¿no? Una parte política que le llama la sociedad política y la otra la sociedad hegemónica o la sociedad civil. Lo que él llama la sociedad política son todos los elementos coercitivos del Estado, ¿no? Las leyes, fundamentalmente, la policía, las cárceles, las Fuerzas Armadas. Y él dice, sí, la Fuerza Armada es el último reducto, o es uno de los últimos reductos de la burguesía, pero hay que tener en cuenta que en la sociedad civil hay una cultura que ha sido emanada, que ha sido impuesta por la burguesía, haciéndole creer, este es el pensamiento marxista, a la clase obrera, que esa sociedad está bien organizada y todo lo que está sucediendo es justo. Esa es el verdadero respaldo y el verdadero poder de la burguesía. Entonces ahí hay que dar la batalla, en la superestructura. ¿Y cómo? Conquistando trinchera por trinchera. Como todo marxista, el pensamiento militar siempre está vigente. ¿Qué son trincheras por trinchera? Un colegio primario es una trinchera, un colegio secundario es una trinchera, un centro de estudios, de análisis político, es una trinchera que hay que tomar, ¿no? La Iglesia Católica es otra trinchera, o la podemos tomar o podemos introducir conflictos en la misma fe de la Iglesia Católica, los curas del tercer mundo, los teólogos de la liberación. Acá, hace poco salió un artículo de que fue la KGB la que introdujo o motorizó gran parte de ese espíritu del movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, ¿no? Independientemente de que también haya nacido directamente de la Iglesia. Muy bien. Ya hemos hablado del marxismo en sus diferentes matices, y después está el socialismo. Hablamos del socialismo porque Montoneros nace, se puede decir que la ideología montonera es el socialismo. Sin embargo, hay que hacer una salvedad. Es difícil definir el socialismo porque tiene diferentes aspectos. Algunos creen en la lucha armada, otros dicen que no, que pueden llegar a través de elecciones libres. Siempre el objetivo final es el triunfo de la clase proletaria. Algunos podrán decir, bueno, llegará un momento que no es necesario la dictadura del proletariado, o va a ser necesario que exista siempre una intelectualidad burguesa que acepte, que haga el bien a la clase proletaria. Es decir, hay muchas variantes. Pero en el caso de Montonero es un socialismo que desde el vamos, si asesinan a un general, y esa es su carta de presentación, está caminando, se está radicalizando y se está acercando al marxismo. Si el PRTR nunca quiso entrar, era reticente a hacer una unión con Montonero, era porque los acusaba, o decía, no, pero en el fondo estos son populistas y el populismo no forma parte del pensamiento marxista. Pero ya cuando estaban casi derrotados, se unen casi para no hacer nada, porque vino la derrota inminente. Muy bien. Durante la génesis, en la parte que nosotros llamamos la génesis de la guerra revolucionaria, habíamos dicho, podemos tomar 1945, ¿no? En caso de Latinoamérica tendríamos que tomar 1959, que es el triunfo de la Revolución Cubana. Sin embargo, más preciso es tomar 1961. ¿Por qué? Porque la Revolución Cubana fue una revolución nacional, no fue una revolución marxista. Había una parte que era marxista,
que ocultaba el marxismo, que era la parte armada de los guerrilleros en Sierra Maestra. Pero había una parte que estaba luchando en la ciudad, había apoyos que venían del exterior, la burguesía cubana estaba en contra del dictador Batista. Es más, como dice Joffre, en la última parte de la revolución hubo regimientos de Batista, que era un ejército totalmente corrompido, que fue comprado con dinero de esta burguesía antibatista, ¿no? Bueno, entonces en 1961 es cuando Castro, ya en el poder, porque es el que tiene las armas en definitiva, es el que entra a La Habana con las armas, declara el carácter socialista de la Revolución Cubana. En un acto en la Plaza de la Revolución, y como espectador en esa Plaza de la Revolución estaba Mario Roberto Santucho, que había bajado con su mujer y aprovechó el viaje para recibir instrucción militar en Cuba. A partir de ese momento, a través de un proceso que el doctor Vicente Massot le llamó el encandilamiento cubano, aparecieron un montón de organizaciones subversivas en toda América. Eran insignificantes, tenían poco poder, fueron derrotadas muchas de ellas, ¿no? Pero se prendió la chispa. Había un órgano de difusión en Rusia en el proceso revolucionario que se llamaba la chispa. Se prendió la chispa, ¿no? No voy a hablar de cada una de ellas porque estaríamos mucho tiempo, pero voy a hablar de los nombres de estas organizaciones, cuando aparecieron, cuál fue la característica general. Todas tenían un común denominador, eran revolucionarias. Ideológicamente no eran todas iguales, incluso hubo una que tenía varias columnas para el combate y cada columna tenía una ideología diferente. Lo único que estaban unidos era en derrocar el gobierno argentino que estaba de turno, nada más. Así aparecen los Uturunco, efímera organización, en el año 1963, en las Fuerzas Argentinas de Liberación, en el año 1962, robaron armas en el Instituto Geográfico Militar, fueron los que asaltaron un vivac del Regimiento 1 Patricio que estaba en Campo de Mayo, tuvo varias decisiones. Hubo otra que se llamó Acción Revolucionaria Peronista, efímera, creada por John William Cook. ¿Quién fue John William Cook? Fue un diputado brillante, joven, del primer peronismo. Perón creía que podía ser su sucesor hasta que se dio cuenta de que era socialista. Hay 2 tomos de una obra donde están las cartas Perón-Cook, ¿no? Cook lo quiere atraer a Perón, Perón lo quiere atraer a Cook, ninguno logra su propósito, pero Cook después va a organizar con el Che Guevara una organización, una fuerza guerrillera que aparece en Argentina en Orán en 1964, fue creada por John William Cook. Muy bien, John William Cook, que creó esa organización terrorista, está homenajeado en la ciudad de Buenos Aires. Hay una calle que tiene una sola cuadra, por eso yo la encontré de casualidad, se llama John William Cook. De la misma manera que Rodolfo Walsh, que fue inteligencia de Montonero, y si fue el número 1 de la inteligencia de Montonero, no puede ser responsable de la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal, donde hubo 24 muertos y más de 60 heridos, muchos mutilados, ¿no? También está homenajeado con el nombre de una estación de subte. Bueno, Acción Revolucionaria Peronista, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Usted se adelantó un poquito, tiene que ir un poco más alto. Ahora sí viene el Ejército Guerrillero del Pueblo, que aparece en Orán, con algunos cubanos adentro. Esta organización aparece durante el gobierno de Ilía. Gendarmería desbarata, está conducida por Ricardo Massetti, que fue un periodista argentino que fue a La Habana, Cuba, para cubrir el caso de la Revolución Cubana y decide dejar de lado, creó la prensa latina de Cuba, decidió dejar el periodismo por las armas, murió en el monte de Orán, no porque lo haya matado
gendarmería, sino que probablemente herido y enfermo se internó en el monte para escapar de que no ser capturado y murió en soledad. Es decir, incluso el hijo de Masetti dice él no lo mató gendarmería, él se internó para no caer prisionero y murió seguramente enfermo o malherido. Hay otra organización que se llama Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, que nació en 1968, que la creó Enver El-Kadi. Tiene una placa en Plaza Flores, yo vivo en Flores, y ahí tiene una placa Enver El-Kadi. Y al lado de Enver El-Kadi está la placa del capitán D'André Amor. Pero D'André Amor no está como revolucionario, sino como militar democrático. ¿Quién fue D'André Amor? En el año 75 quiso crear una organización de prostitución de lujo. Creyó de que podía tocar a las esposas de algunos camaradas, porque los sueldos de los militares eran muy bajos. Pero generalmente los militares se casan con chicas muy conservadoras. Evidentemente alguna puso el grito en el cielo y lo echaron del ejército, cuando tenían que haber hecho otra cosa, porque después él se reconvirtió en gran defensor de los derechos humanos y ahora tiene una placa en Flores al militar democrático, D'André Amor. Bueno, esas son las cosas. Fuerzas Armadas Revolucionarias, esto es importante también, esto salió en el año 67, 13 supermercados que pertenecían a Rockefeller quemados, el asesinato en Garín, el copamiento de la localidad de Garín, donde intervinieron 50 hombres, el ataque a un camión del ejército donde muere el teniente Azúa, creo que era compañero suyo, Fernández Mayer, ¿no? No, era muy amigo mío. Ah, era muy amigo. Era compañero, era más moderno. Asesinato del general Sánchez, asesinato del dirigente de la UOM, después aparecen las Fuerzas Armadas Peronistas, 1968, la Organización Comunista Poder Obrero, pequeña organización, pero admirada por Arnold Kremer, el último jefe del ERP, porque decía que tenía una visión estratégica muy buena. Bueno, como dije, todas estas organizaciones se caracterizaron porque ideológicamente saltaban del peronismo de izquierda al marxismo, al castroguevarismo. ¿El castroguevarismo qué es? El castroguevarismo es una metodología que después la cambiaron, que estuvo de alguna forma inspirada por Regis Debray, un pensador, un hombre intelectual francés que va a Cuba y escribe un libro que se llama Revolución a la Revolución, que dice que el verdadero artífice de la revolución son los guerrilleros que están en el monte. Y que los otros revolucionarios que están en la ciudad en realidad son unos aburguesados. Bueno, eso es un gravísimo error, porque quien está en el monte, ¿no?, que a veces para combatir y a veces tiene que buscar su sustento, ya está demostrado dentro del ámbito militar que combatir y hacer supervivencia se necesitan 48 horas. Si a eso se le suma la captación del campesinado, es imposible. Es decir, ellos pueden estar como una imagen para los campesinos, pero alguien tiene que hacer el trabajo político de captación de los nuevos revolucionarios. Pero eso lo corrige todo el mundo, y también el ERP lo corrigió. Cuando murió el Che Guevara en el año 67, dijeron, bueno, dos cosas. Primero, hay que recoger el fusil del Che Guevara. Y segundo, hay que cambiar la estrategia, ¿no? Tenemos que tener un partido que el Che Guevara en Bolivia no lo tenía. Y eso es lo que hacen. Aún así, la influencia del Che Guevara es tan grande que los hace de todas maneras adelantarse en los tiempos revolucionarios. Un error. No obstante ese error, por todos los hechos que cometieron, ya vamos a ver cuáles fueron, hace que nosotros afirmemos: en la Argentina hubo una guerra revolucionaria. Bueno, yo diría que, después sigue las principales organizaciones
Ahora vayamos 3 placas. Bueno, hay una placa anterior, a ver. Sí, los símbolos de la guerra. Del partido del Ejército Revolucionario, seguimos adelante, paremos ahí. Y bueno, esto se podría obviar. El PRT nace del FRIP. Los hermanos Santucho crearon el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, una especie de indigenismo marxista, pero cuando Mario Roberto Santucho regresa de Cuba, dice no, acá hay que tomar otro camino, ¿no? Hacemos un alto acá, nos tomamos 10 o 15 minutos. 10 minutos de descanso y seguimos con la segunda parte. Hola. Bueno, pongamos en... Por medio de la justicia. Bueno, vamos a ver las principales acciones del PRT y Montoneros. Bueno, en 1971, vamos a hablar de la más importante porque no tenemos tiempo, es el asalto a un camión blindado en Córdoba. Ya la cifra no importa, pero en esa época era una cifra récord. En el 71, ataque a la cárcel de Villa Urquiza en Tucumán, liberaron a 12 presos y mataron a 5 guardias, seguimos. Próxima placa. En el 72, robo del Banco Nacional de Desarrollo, otra cifra que era lo máximo en la época. Asesinato del comandante del segundo cuerpo de ejército, secuestro del dirigente de FIA, ¿se acuerdan? De verdad en salud lo asesinaron. Bueno, la fuga del penal de Rawson, que dio lugar después a lo de Trelew, que ellos han sacado provecho de eso. En febrero del 73 tomaron el batallón de comunicaciones 141 en Córdoba, una operación impecable, donde robaron. ¿Por qué pasó esto? Bueno, en primer lugar, el batallón yo creo que vivía otra época, que es lo que sucedió en el ejército, donde algunos se dieron cuenta de lo que venía y otros no. Algunas camadas, o incluso dentro de la misma promoción, no autoridad, tuvimos la suerte de tener muy buenos oficiales instructores que nos enseñaron lo que se venía y nos enseñaron lo que era la guerra de guerrilla, la emboscada, el golpe de mano, la construcción de una base en el medio del monte, la supervivencia, etcétera, etcétera. Nos enseñaron eso, que fue lo que el ER no registró y creyó, porque ese encandilamiento cubano encandiló de tal forma que algunos se dieron cuenta de que era un encandilamiento, pero otros no, y se encontraron con otra cosa. Se encontraron que podíamos dominar el monte mejor que ellos y teníamos mejores técnicas en el monte mejor que ellos. Es decir, lo que sí, yo creo que le fue mucho mejor en la parte urbana que en la parte de monte. No sé, de acuerdo. Bueno, el batallón de comunicaciones 141 pertenecía a esa parte del ejército que todavía vivía en otro lugar. Estaba el cuartel dentro de la misma ciudad, pegado al cuartel en la parte de atrás había una villa de emergencia. En febrero casi todo el regimiento estaba dando instrucción a los soldados nuevos. En la guardia había oficiales no del cuerpo profesional, no de los servicios. Había un soldado entregador. Ellos entraron 6 veces al batallón solamente como reconocimiento. Pasaron seguramente entre 2 puestos y vieron dónde podían entrar, dónde podían caminar, que no era visto, y dieron el golpe. Espectacular. Fue una humillación por todo lo que se llevaba. Pero no fue la única unidad militar. Cuando una organización o algunas organizaciones armadas revolucionarias atacan cuarteles militares o abren un frente rural, ya no estamos hablando de jóvenes idealistas, pobrecitos, con un libro debajo de un brazo y una pistolita en la mano. No es eso, obviamente que no lo es. Seguimos. Antes. En 1974 atacaron el cuartel de Azul. Ahí había 2 unidades blindadas. Aprovecharon el fin de semana,
el mes de enero, muchos hombres ya habían sido dados de baja de los soldados, atacaron el cuartel de Azul, le fue mal. Y Perón respondió con un discurso que dijo: he mandado al Congreso tales leyes para combatir a esta clase de delincuentes. Pero si no hay ley, nos vamos a combatir fuera de la ley. Perón podía decir eso y nadie le dijo ni mu, ¿no? Y después no dijo: vamos a aniquilarlos, los vamos a exterminar. Nadie dijo nada, hasta el día de hoy. Bueno, en 1973 se fue el secuestro del gerente de la ESO, hay 14 millones de dólares y se cobran 3 millones de dólares de un directivo de Sweet Air. En el 74 ya empiezan los reconocimientos de la guerrilla. Perdón, hay algo, a fines del 73 se empiezan los reconocimientos para la creación del Frente Rural y ya empiezan los primeros campamentos. En febrero del 74 se crea la Junta Coordinadora Revolucionaria. ¿Qué es eso? Es una organización subversiva supranacional que junta Tupamaros de Uruguay, Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y el PRT de la Argentina. O sea, ya estamos hablando de una organización supranacional. O sea, esto no es cualquier cosa. Cuando critican el Plan Cóndor no es otra cosa que una respuesta a la Junta Coordinadora Revolucionaria. Seguimos. A ver. Bueno, 1974 pasamos al siguiente. Muere Perón. La toma de la fábrica de pólvora y explosivos, la tomaron, robaron las armas, tuvieron la mala suerte que dejaron las armas en un depósito, en una estancia que fue localizado. Intento del ataque al regimiento de infantería transportada 17, fracasaron, una parte regresó a Tucumán, porque era la guerrilla de Tucumán la que había ido ahí, y una parte fue aniquilada en un lugar que se llama Capilla del Rosario por una compañía de paracaidistas del 17. Santucho dijo que fueron asesinados y como respuesta a eso ordenó el asesinato indiscriminado de cualquier oficial del ejército en cualquier parte del país, y el asesinato más resonante fue el del capitán Viola, porque no solamente lo mataron al capitán Viola en Tucumán, sino a su hija de 3 años y la dejaron casi ciega a la de 5 años. Bueno, y la declaración del estado de sitio por la Presidenta de la Nación. Lo que sigue. En la Operación Independencia, Daniel Goodman ha escrito un libro que se llama Sangre en el Monte. El objetivo de ese libro, o tesis, llamémosle, es decir, que la guerrilla en el Monte Tucumano era insignificante. Pero al decir eso tienen que responder a la pregunta: ¿y por qué en Tucumán hubo oficiales y soldados que murieron? Y dijeron: por la impericia de la propia tropa. Es casi un absurdo, pero lo han repetido tantas veces que capaz que lo imponen. La impericia de la propia tropa, no sabíamos nada de lo que era la guerra revolucionaria, no sabíamos lo que era el monte, le teníamos miedo al monte. El curso de comando pasa todo por el monte, ¿no? Bueno, y entonces nos tiroteamos entre nosotros y nos matan. Y para aseverar esa falta de eficacia, narra un hecho absurdo de que un subteniente estuvo perdido en el monte Tucumano durante una semana y llegó famélico a la base. Cuando yo me lo encontré a Goodman, le dije: Goodman, en Tucumán está lleno de puntos de referencia. Todos los ríos corren de oeste a este y todos, de una u otra forma, terminan cruzando la ruta 38, que es una ruta troncal que va a Catamarca. Si el terreno sube, va al oeste, si baja, al este. Si el terreno se vuelve raro, es que usted está en el norte. Si hay cañaveral, está cerca de la ruta. Y le digo: y el reloj que usted tiene, Goodman, es una brújula, porque el reloj que nosotros tenemos, esto, es una brújula, ¿no? Si hay sol, sí, tiene que haber sol, si no, no. Pero es una brújula. No me dijo absolutamente nada. Pero siguen insistiendo en lo mismo, porque tienen que poner
imponer la tesis de que la guerrilla era insignificante, o mejor dicho, el terrorismo era insignificante. Y ahí hay las compañías guerrilleras que hubo, Héroes de Trelew en Buenos Aires, Decidido de Córdoba en Córdoba, Combate de San Lorenzo en la zona de Rosario, Ramón Rosa Jiménez en Tucumán, y crearon un batallón para atacar el batallón Depósito de Arsenales 601 en Monte Chingón. Sí. En el 75 ataque al batallón de Arsenales 121. En el 75 ataque a la policía de Córdoba. Está en la Plaza San Martín, que es que está el Cabildo, que está la Catedral, y al costadito hay una parte de inteligencia de la policía. El ataque lo hicieron un día de semana a las 11 de la mañana, cuando eso está atestado de gente, para que la policía se viera impedida de repeler el fuego. Pero paralelamente, el comando radioeléctrico también fue atacado y algunas comisarías, ¿no? Lograron matar a varios policías de la parte de inteligencia, pero no lograron todo el objetivo. Bueno, después se produce en el 75 la gran debacle, porque atacan el batallón Depósito Arsenales. Ya el ejército había evolucionado mucho en cuanto a inteligencia y estaban, sí, preparados. Hay dos versiones, una que era muy probablemente Monte Chingolo, el batallón 601 va a ser el objetivo, y otra que es que el objetivo iba a ser ese. Y lo estaban esperando, de alguna forma. Se produce... se produce el gobierno militar. Hay una reunión nada menos que de la Junta Coordinadora Revolucionaria en Moreno, algo inexplicable, y ahí caen algunos jefes de ellos, digamos. En el 76 muere Santucho y se van al Piamonte, y en el Piamonte se divide las dos fuerzas. Seguimos. Esta es una revista de leer. En el medio de la revista de leer, lo mismo que en la revista que sacaba Montonero, está todas sus acciones, porque ellos en ese momento, para demostrar que eran fuertes, no ocultaban lo que hacían, lo decían. Hoy ajusticiamos, asesinamos al explotador fulanito de tal, o secuestramos a fulano de tal. Es decir, la guerrilla acá, aparte de los muertos que produjo, que mataron a 1.100 civiles inocentes, hombres, mujeres y niños, además de los hombres de la Fuerza de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas, el daño que le hicieron a la producción, porque estos pequeños empresarios que daban trabajo a unos cuantos hombres y se tenían que ir del país, porque acá no podían vivir. O sea, afectó también gran parte del aparato productivo estuvo afectado por eso. Bueno, seguimos. Bueno, ahora vamos a ver, esto es la compañía de Montes de Tucumán, la próxima. Ahí están jurando, la próxima, una formación. Esto se hizo en diciembre del 74, seguimos. Entrega de condecoraciones, seguimos. La revista Combatiente, esta era la parte más bien política de la organización. Esta revista era más un tema político. Y la revista Estrella Roja era militar. Seguimos. Tucumán, seguimos. Este es el general Vila. Está caminando en el monte. El monte Tucumán. Seguimos. Así se vivía en los pueblos, zona militar. Seguimos. En Famayá. Así era la entrada al pueblo, bolsa de arena por todos lados. Todo eso la gente se olvidó. Bueno, la generación nueva no tiene ni idea, porque me han contado otra cosa. Seguimos. El final militar. Montoneros. A ver, las acciones. ¿Cuál es el origen? Bueno, el socialismo nacional, el peronismo de izquierda, también salen de la Iglesia Católica algunos, pero ya hemos dicho cuál es el caso. El salió de la Iglesia Católica, por qué entra
va camino hacia el marxismo? Bueno, porque parte de la Iglesia Católica tenía las ideas del movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo y los teólogos de la liberación. Uno de ellos dijo: Cristo vino al mundo para ponerse de un lado y solamente de un lado para combatir contra los que hacen mal en el mundo. O sea, ya no es un Cristo que va a rescatar a los malos, sino que es un Cristo que va a atacarlo a los malos. Solo falta el Kalashnikov de la mano de ese Cristo. Y eso era un teólogo de la liberación. Tacuara, que fue un movimiento nacionalista, obviamente mal entendido, termina en Montonero, y más adelante la Fuerza Armada Revolucionaria. El escudo de Montonero, seguimos. Principales acciones: la toma de la localidad de La Calera, asesinato de dirigentes políticos, unos cuantos, asesinato de Ignacio Rucci, secretario de la Confederación General del Trabajo, secuestro de los hermanos Bond, $60 millones cobrados, atentado contra el avión Hércules en 1975. Ahí hay el Hércules, cuando está levantando vuelo, explota, hay una carga en la pista, debajo de la pista, cae y se empieza a incendiar. Y hay un gendarme que entra varias veces a rescatar a sus compañeros y la última vez no sale nunca más. ¿Quién lo conoce? Nadie, porque dentro del pacto que hizo Berbisky con Néstor Kirchner, al cual Néstor Kirchner, me olvidé de decirle, le entregó la cultura y la educación, está también de la Argentina no tiene héroes, no tiene. Entonces tuvimos dos guerras y nosotros, los alemanes todavía hablan del varón rojo de la Primera Guerra Mundial, y los pilotos nuestros que combatieron en Malvinas con un avión del año 54 que tenía que hundir a una fragata del año 80, que para defensa tenía un radar que cuando el radar tomaba el blanco le pasaba los datos a la computadora al misil y salía el misil. Y sin embargo hundieron 7 buques y 11 averiados. Los 11 averiados fuera de combate, porque cuando se producía una explosión dentro de esos buques, como era tan delicado todo ese sistema, colapsaba el sistema de captación, de reconocimiento del blanco y la respuesta del misil. Y eso lo hicieron con aviones del año 54 y que tenían muy pocos minutos para volar al lado, sobre las islas, y tenían que esquivar a los Harrier porque no estaban en capacidad de enfrentar a los Harrier un A4B del año 54. Y todos esos pilotos son héroes. ¿Y quién los conoce? No hay el nombre ni de uno solo, ni de uno solo. Y después están algunos oficiales que se destacaron, que murieron en combate, como el teniente Esteves, que fue un ejemplo no solamente como combatiente, sino como hombre. No se lo conoce. Y mientras duró el kirchnerismo tuvo toda una voluntad de que no se lo conozca, que no se sepa. No tienen héroes, son todos represores, son todos torturadores y son defensores de los explotadores. Eso fue un plan, no surgió de nada. Bueno, ahí tenemos el Hércules, y esto fue la matanza de Seiza cuando se enfrentaron. Acá tenemos muy contento a la cúpula de Montonero. Bueno, el máximo atentado del Montonero, ya lo dije, la Superintendencia de Seguridad Federal, un manual de instrucción, seguimos, con Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Cuando Yasser Arafat, el hijo, se volvió más moderado, pero en ese momento no era tan moderado, estaban con él. Y la última acción montonera, una acción osada, cobarde por parte de los jefes, porque no fueron los jefes los que entraron en la Argentina, y como ya estaba tan aceitado el aparato de inteligencia, los captaron y los hicieron desaparecer. Gravísimo error hacerlo desaparecer, y gravísimo error de la parte ilegal de la lucha, porque lo que se había aprendido, parece que se olvidaron de la guerra de Argelia. Los franceses le dijeron acá, porque vinieron acá a hablar sobre la guerra de Argelia, y dijeron: la mayoría de la información se obtiene por métodos legales. Solamente se apela a los métodos legales si se quiere toda la información. Hubieran seguido con los métodos legales, hubiera demorado todo más,
hubiéramos tenido más bajas, el pueblo argentino se lo hubiera tenido que bancar 2 o 3 años más, pero las Fuerzas Armadas quedaron intactas desde el punto de vista moral. Pero se aprovecharon de eso para cargar contra las Fuerzas Armadas una y otra, y lo seguirán haciendo siempre. Como hicieron con la Patagonia Rebelde, donde incluso montaron una gran mentira. La película La Patagonia Rebelde termina cuando los dueños de la estancia, que ahí aparecen como que todos son británicos, le cantan en inglés porque eres un buen amigo. Y el general Auel, no hace mucho, lo dijo en una conferencia, eso es una gran mentira. La mayoría de las estancias estaban en manos de españoles. Bueno, pero metieron eso. ¿Y cuándo salió esa película? Creo que en 1973, obviamente. Durante lo que se llamó para los montoneros la primavera de Cámpora. Bueno, seguimos. A ver. El ataque a la tablada. El ataque a la tablada comenzaba con una mentira. Todos los que iban a atacar a la tablada gritaban viva el coronel Serendín, viva Rico. Querían hacer creer de que era un ataque cara pintada, pero de que después una Fuerza Armada Nacional logró terminar con eso, que iba a haber una pueblada. Podían haber tenido relativo éxito si cuando atacaron la Puebla, el cuartel de la tablada inmediatamente entraba a la Pueblada porque iba a ser muy difícil reprimir. Y entonces iban a fusilar a todos los oficiales y iban a ir con los tanques a Plaza de Mayo, y en Plaza de Mayo le iban a exigir a Alfonsín la radicalización de su política, el desarme de las Fuerzas Armadas y el cambio por milicias populares. Es cierto que el objetivo parece medio loco, pero pusieron todo para hacerlo, y como eran 2 unidades blindadas, traían ya de Nicaragua armas antitanques rusas que tenía el ejército nicaragüense. Y estos hombres que dicen que esta guerrilla era insignificante, ¿qué hicieron en Nicaragua? Algunos llegaron a obtener el máximo grado. Gorriarán Merlo era el nexo de inteligencia entre Cuba y Nicaragua. Otros trabajaron en el armazón del Poder Judicial. Y de Nicaragua salió un grupo que asesinó a Somoza en Paraguay, nada menos que en el Paraguay de Stroessner. Y la operación fue impecable, solamente fue capturado un miembro de ese grupo. Ahora, ¿ese grupo era nicaragüense? No, ese grupo era argentino en su totalidad. O sea, que así, como un chiste lo digo, así como exportamos muy buenos jugadores de fútbol, parece que también hemos exportado muy buenos terroristas, ¿no? Todo Nicaragua revolucionaria aplaudió la muerte de Somoza, pero no lo hizo ningún nicaragüense, lo hicieron los argentinos. Después no digan que eran jóvenes idealistas con una pistolita en la mano. No, no era así, obviamente que no. Se saben los nombres de todos. ¿Cómo? Se saben los nombres de todos. Sí. Bueno, la falacia del relato dice: en la Argentina no hubo una guerra revolucionaria. Esta primera pregunta yo se lo dejo al público presente para que cuando termine la charla opine al respecto. Y vamos a la falacia número 2. Las organizaciones subversivas, gracias, eran insignificantes. En contra de esto podemos decir lo siguiente: el ERP fue considerado en un momento el ejército revolucionario más importante de América. De todos los grupos subversivos que había en toda América, el más importante en un momento dado desde el punto de vista armado fue el ERP. Fidel Castro un día está charlando con Arnold Kremer, esto me lo contó Arnold Kremer, porque Arnold Kremer fue a pedirle ayuda para que lo ayude en el frente rural. Lo alojaron en una casa y él creía que lo iban a llamar. No, cayó ya cuando ya se acababan los tiempos y se tenía que volver a Argentina. Cayó Fidel Castro a hablar con él un largo rato, y cuando Fidel Castro le pregunta cómo fue el inicio del ERP, Fidel Castro le dice:
El comienzo de la era en Argentina fue mucho mejor que el nuestro en Sierra Maestra. Se lo dijo Fidel Castro. Muy bien. Recibieron instrucción militar en Cuba los cuadros de las principales organizaciones armadas nuestras. Y los que no recibieron instrucción militar en Cuba lo recibieron acá porque acá crearon escuelas militares y escuelas políticas. Atacaron 8 cuarteles militares, y Montonero. Fabricaron armas. A ver, seguimos con lo que sigue. Seguimos. Espera un momento. Ya vamos a ver el tema de la fabricación de armas. Vamos para atrás. Cuadro comparativo entre las organizaciones subversivas argentinas y otras europeas. La ETA, lo que quiere es la liberación de los vascos. En 42 años mataron 850 personas. 850 personas mataron en 42 años. El IRA irlandés, en 26 años, mataron 400 personas. El ERI Montonero, en 4 años mataron 800. Estamos comparando nuestras organizaciones con el Ejército Revolucionario Irlandés y con la ETA. Acciones armadas, 1.500 asesinatos, 1.052 atentados incendiarios, 5.500 bombas, 1.748 secuestros extorsivos, 20 copamientos de localidades, 37 copamientos de unidades de fuerzas de seguridad y policiales, 8 ataques a cuarteles militares, como lo dijimos, 2.402 robos de armamento. Algunos fueron en las armerías, pero la armería, la escopeta es una muy buena arma para ciertas circunstancias. Y como son ellos los que eligen el momento del combate, porque si no lo eligieron ellos, rápidamente lo evaden, le viene bien la escopeta para determinadas operaciones. Muy bien, robo de armamento 1402 y otro tipo de robo 1808. 2 placas sobre asesinatos. Ahí está cómo quedó el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Algunos muertos, Rucci, fabricación de armas. Muy bien. Acá tenemos esa la primera. Esto es, había una fábrica que se llama Sabino Navarro, en honor a ese terrorista que está ahí. Montonero fabricó granadas, seguimos. Esta arma Carl Gustaf es un arma sueca, es un arma de la Segunda Guerra, pero tiene una característica, sirve para las operaciones de ellos, que no necesitaban un fusil para tirar 300 metros, porque no iba a haber una operación donde ellos iban a tirar 300 metros. Es un arma muy liviana, es culata rebatible, y después viene la fabricación, la que sigue. Es rudimentario en algunos aspectos, porque la terminación obviamente no es la de una gran fábrica, pero la eficacia es la misma. Y también fabricaron un lanzacohete, los Montoneros, un lanzagranada, que lo probaron tirándolo desde el cruce de la vía del ferrocarril con la avenida, ¿cómo se llama? La avenida donde está el edificio redondo, Dorrego, a la escuela técnica. Le pegaron en un techo, pero no hicieron nada. Pero probaron de que podían dar. Y obviamente todo esto lo podían ir perfeccionando. Muy bien. Sí. Después viene la falacia número 4. La operación Independencia se realizó contra una guerrilla casi inexistente. Es cierto, tenían solamente 100 guerrilleros, 120 dentro del monte tucumano, pero tenían elementos que estaban en las ciudades y pueblos próximos, y después estaban los relevos. Y como en la medida en que ellos no iban a presentar un combate frontal, no era fácil terminar con ellos, porque había que localizar el campamento, siempre se estaban ahí. De todas maneras, el ejército obviamente se impuso, pero duró 8 meses. 8 meses para que se quebrara, desde febrero del 75 a octubre del 75. Pero después de eso,
siguieron operando en tubos o tríos como para hacer actos de presencia, pusieron alguna bomba, una sobre una ambulancia en el año 76, siguieron unos años más. Y estos son una lista de combates: Pueblo Viejo, Manchalá, Potrero Negro, Kilómetro 14, El Quincho, Cheral, Las Dulces. Falacia 5. Los guerrilleros tenían el patrimonio, el valor y el heroísmo. Bueno, ellos obviamente hicieron su propaganda y lo pueden decir porque han tapado todos los actos heroicos habidos no solamente en la guerra revolucionaria, sino también en Malvinas. Falacia 6. Los argentinos defendían a los explotadores, casta. La obra de Robert Pota es una obra famosa, El ejército de la política argentina, varios tomos. Dice que ya a principios del siglo XX la mayoría o casi todos los oficiales de las 3 Fuerzas Armadas argentinas pertenecían a la clase media. En la Armada, por ejemplo, muchos oficiales de la Armada eran hijos del maquinista italiano que trabajaba en la máquina de los acorazados de aquella época, que eran muy grandes, con máquinas muy grandotas. Era un hombre honesto, era un hombre trabajador. Su hijo iba a una escuela que no era la escuela de ahora, porque la escuela primaria era una escuela primaria, la escuela secundaria era una escuela secundaria, tenía valores éticos y morales, y el hijo de ese maquinista tuvo a su hijo, el padre, mejor dicho, el maquinista ese italiano, tuvo a su hijo oficial de la Armada Argentina, ¿sí? Clase media. Pero hasta la década del 70, me acuerdo de un soldado que me dijo que nosotros pertenecíamos a, no sé, a una especie de aristocracia, y yo le dije: mire, mi padre no sé si es un obrero especializado o es un técnico en grandes motores. Y tenemos un montón de camaradas que son hijos de su oficial. ¿De qué me está hablando? Eso fue, estoy hablando del año 73. Estoy seguro que hasta el día de hoy siguen con lo mismo, porque saben que si repiten y tienen en sus manos los medios de comunicación, pueden hacernos, convencernos de que 2 más 2 igual a 5. Y ellos lo saben. Falacia 6. Los militares argentinos defendían, ya hablé del nivel social de los oficiales. Y después, nosotros como subtenientes, tenientes, no teníamos la más mínima idea. El concepto de lucha de clase, de castas sociales. No, el concepto que nosotros teníamos era el del espíritu de cuerpo. Y pretendíamos de que ese mismo espíritu de cuerpo de las Fuerzas Armadas se ha llevado a la República Argentina, que de alguna forma con el servicio militar se ayudaba a eso, porque el hijo del rico, el hijo del estanciero rico, dormía al lado del soldado que venía de una villa, y se conocían, y había, a pesar de esas diferencias sociales, un espíritu de cuerpo. Todo eso se ha tratado de destruir con la eliminación del servicio militar obligatorio y toda la propaganda. Bueno, epílogo, una más. Esto es el pueblo, para los que no conocen, el ejército hizo 4 pueblos en Tucumán, y uno de los pueblos se lo llamó Capitán Cáceres. Algunos conocen la historia, y los que conocen la historia levanten la mano para ver si son muchos. Bueno. Pero nunca la escuchamos Bueno, no la cuente. Este es el teniente primero Cáceres. Se produce un enfrentamiento armado, cae herido un teniente. Cáceres, en vez de esperar que progrese el ataque... ¿Qué huida era? Ya vamos a ver. Perdón, ¿en qué combate fue? Estamos hablando de... No lo voy a decir todavía el nombre del combate porque quiero mantener la incógnita. Es un combate en el monte. Era un equipo de combate del grupo de artillería de montaña 5. Y claro, el problema era que eran de montaña y tenían que operar en el monte, eran artilleros y tenían que operar como infantes. Entonces mandan 2 oficiales de la especialidad de comando para que asesoren. Uno era Cáceres, que era instructor de comando. El otro oficial es el que cae herido, y Cáceres no espera rescatarlo. Lo va a rescatar y lo matan. Pero aún así había que rescatar al oficial. El único lugar era el río, pero el río se había estado combatiendo entre banda y banda del río. Los guerrilleros se habían retirado y no se sabía si quedaba uno solo al helicóptero que bajaba en el río para que
que lo suban al teniente, no se sabía si no tenía asegurado eso. Lo mismo bajo. Está la otra placa, esta es la última. Ese es el helicópterista. Bueno, el teniente herido era yo y a estos dos hombres le debo la vida. Al teniente primero Cáceres y al capitán Grandinetti. Este que parece desgarbado ahí fumando, bueno, ese hombre no tenía mucho combustible, bajó, no sabía si había guerrilleros, bajó, y por eso yo llegué al hospital y recién perdí el conocimiento cuando ya estaba en manos de los médicos. ¿Quién conoce a Cáceres? Nadie, lo han ocultado. Así él y muchos más. Hablo de él porque me cae, es un hombre que está muy cerca en mi historia, o sea, compartimos la misma historia. Y aparte, a veces me pregunto, ¿y si el día de mañana Cáceres me dice, cumpliste con la misión? Y hay que darle una respuesta, ¿no? Rodolfo, ¿cumpliste con la misión? Y la misión está vigente, porque la guerra revolucionaria continúa en la parte cultural. Y hemos hecho un juramento. Pero ya esta guerra ya no es solamente de los militares, sino de civiles y militares. Y los civiles, los hombres y mujeres de bien también, sin formación, sin banda, sin bandera, también han hecho un juramento. Defender su familia, defender sus hijos, defender sus valores. Y bueno, todos tenemos que cumplir ese juramento porque la guerra continúa. Eso es todo. Señor Teniente Coronel, le agradezco esta exposición. Disculpe, ¿tenemos un partido por ahí? Sí, le agradecemos esta exposición. En lo personal le agradecemos por su compromiso y su coraje. Muchísimas gracias. Con esta exposición hemos dado fin a un ciclo de conferencias de historia contada por sus protagonistas que hicimos en este año 2024. Esperemos que en el 2025 poder continuar con ella. Ya le digo, hicimos más de 100 presentaciones durante el año 1924. Yo creo que la tarea está cumplida, pero somos conscientes, este centro de oficiales, que hay algo, que la historia no está finalizada y que hay voces que todavía tenemos que seguir escuchando. Así que bueno, muchísimas gracias, señor. Pido un aplauso para el señor. Al teniente coronel León, que formó parte, digamos, de este equipo que han preparado las exposiciones. Y para finalizar, podemos hacer algunas preguntas. Quise hacer antes el cierre, porque cuando se largan las preguntas a veces no sabemos cuándo terminan. Pero bueno, Tiene que ser muy poca porque no hay tiempo. ¿quién desea realizar la primera pregunta? Señor. Sí. Dos preguntas tengo. Sí. La primera, toda la exposición que está presentada en lo visual, estuve tomando notas, no pude tomar todo porque pasaba rápido. ¿Se puede acceder a esa información? Sí. ¿Cómo se accede? Usted deme su mail, yo le mando el pendrive. ¿Cómo? Deme su mail y yo le mando por mail la placa del pendrive. Perfecto. Y la segunda es, luego de su recuperación, Sí. después de que lo trataron, le salvaron la vida, ¿cómo fue su carrera militar posterior? O sea, ¿qué sucedió con su carrera? Usted se va a teniente coronel, ¿no es cierto? Sí. El ejército cambió su cabeza en ese momento. No se ajustó estrictamente a la ley. La doctora de rehabilitación del hospital militar, la jefa de rehabilitación del hospital militar, que había sido formada por uno de los precursores de la rehabilitación en el mundo, un médico militar norteamericano, él la formó a ella, le ofreció trabajo a ella, y ella quiso traer la rehabilitación acá a Estados Unidos. O sea, era una mujer de mucho prestigio, de mucho carácter,
habló con jefes militares y dijo, para que el teniente termine su rehabilitación tiene que trabajar. Entonces alguien dijo, no lo vamos a pasar a retiro y vamos a darle un lugar. Primero me dieron la parte de computación, no me gustaba, hasta que vino un coronel y me dijo, ¿quiere venir a acción psicológica? Sí, porque para mí era seguir la guerra. Y que después se llamó comunicación social. Y a partir de ese momento el ejército no se ajusta estrictamente a la ley, y si un hombre queda con una discapacidad física, lo analiza y de acuerdo a su capacidad puede colocarlo o no. Yo tuve esa suerte, presté servicio, y como para mí la guerra continúa, y como para mí hay un hombre que en algún momento, si es que la eternidad existe, me va a preguntar, Rodolfo, ¿cumpliste con la misión? Por eso estoy acá. Muchas gracias, muy amable. Muy bueno, señor. Una aclaración, en la página del Centro de Oficiales, todas las exposiciones figuran ahí, se pueden consultar. En la página. Sí, las tenemos presentadas ahí. ¿Otra pregunta? No. Yo puedo Acá, Gustavo. Teniente Coronel, acaba de decir usted que continúa. Sí. Si puede darnos un panorama de la situación. Lo que dije recién, la guerra revolucionaria no ha terminado. Esta guerra es eterna. Desde el momento que el marxismo quiere crear un paraíso en la tierra, desde el momento que Gramsci dijo que lo esencial del materialismo no es la exaltación de la materia, sino defender la inmanencia y de rechazar la trascendencia, está hablando de una cuestión religiosa, no hay más trascendencia. El hombre vive la pura materialidad, la pura terrenalidad, y el hombre se hace a sí mismo, dice Gramsci, porque cuando transforma su realidad, cuando transforma los medios de producción, se está haciendo a sí mismo. O sea, lo esencial del marxismo es en definitiva una lucha religiosa. Y en cuanto a la lucha religiosa, y en cuanto a ese porvenir tan hermoso de un paraíso en la tierra, la guerra no va a terminar nunca. Yo creo que es un tema Una para patria sin desarrollar Dios, por una separado. patria sin Dios. Tenemos que ser todos comunistas. No, es decir, en síntesis, no va a terminar la guerra porque es una guerra religiosa, en última instancia. Perdón. Señora. Es una pregunta, quizá porque yo no formo parte de las Fuerzas Armadas, pero ¿por qué cree usted que permitieron los oficiales y suboficiales que estaban en actividad tener a Garret como ministra de Defensa y a Berlín como formar parte de la Escuela de Guerra? Y porque es un ejército que ha sido descalificado, desacreditado, desarmado, los oficiales y suboficiales que han querido hablar y algunos que no han querido hablar, sin embargo tenían el apellido de un general, que los han echado. Y bueno, cuando aparte que los sueldos están muy bajos, al punto de que hemos perdido muchos oficiales que se fueron solos del ejército, eran brillantes oficiales, los hemos perdido porque no tenían ningún futuro, y otros que están cuidando, bueno, su pequeño sueldito, entonces nadie dijo nada. Y aparte los medios de comunicación tampoco. Yo lo único que hice en contra de eso es saqué una carta de lectores que salió en el diario La Nación, donde dije en el mismo año de que, ¿cómo se llama? El nombre que usted me dio del ministro de Defensa, Tayana, fue preso por pertenecer a una organización terrorista. En el mismo año, meses antes, murió Cáceres. Cáceres está olvidado y Tayana ha sido honrado con el puesto de ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque tuvimos un gobierno subversivo. Y aparte traiciona a la patria, porque cuando se le entrega a Gran Bretaña los legajos personales de los oficiales, la inteligencia de las Fuerzas Armadas en su totalidad, y le desarman el ejército como quiere Gran Bretaña, si eso no es traición a la patria, ¿qué es? Entonces ahora se entiende todo. El pacto Berbiz-Néstor Kirchner es traición a la patria. Lo que pasa es que todavía no hay ningún poder que se anime, ni siquiera este gobierno, porque evidentemente está
aturdido por un montón de cuestiones, no se anima a poner las cosas en su lugar. Y no hay que olvidar que la estación Rodolfo Walsh fue bajo el gobierno de Rodríguez Larreta. O sea, hay una complicidad no solamente con el kirchnerismo, sino con el resto de los partidos políticos. Comunismo en el poder, eso es lo que ha habido. ¿Me perdonan? Bueno, terminamos. Terminamos. Está bien. Perfecto. El lema del centro es patria y unión. Y no debemos hacer política partidaria acá, ni debemos hacer discusión religiosa. Lo que no quiere decir, tenemos que ser patria y tenemos que ser unión. Lo que implica un esfuerzo tremendo y una gran inteligencia, aparte del valor. El teniente coronel hoy es un filósofo. No exagere. Ha planteado una discusión entre la inmanencia y la trascendencia. Esa es la clave de la batalla cultural, que no la refirió. Entonces, hay mucho para estudiar los capaces, ¿no? Bueno, gracias a todos ustedes. Muy amable.